Iken, hay una pregunta que pocas veces nos atrevemos a hacernos en voz alta, una pregunta que vive en los rincones más silenciosos de nuestra mente. ¿Por qué eres más cruel contigo mismo que con cualquier otra persona en tu vida? Piénsalo un momento. Si tu mejor amigo cometiera un error, si fallara, si tomara una decisión equivocada, probablemente le dirías que todos nos equivocamos. Que lo importante es aprender y seguir adelante. Le ofrecerías comprensión, palabras de aliento, quizás un abrazo. Pero cuando eres tú quien falla y cuando eres tú quien toma el camino equivocado, algo cambia radicalmente en tu interior. De repente aparece esa voz. No es suave ni compasiva. Es dura, implacable y conoce exactamente dónde duele más. Te recuerda cada error que has cometido, cada momento en que no estuviste a la altura, cada palabra que dijiste y que desearías poder borrar. Esa voz no tiene misericordia, no conoce el descanso y lo peor de todo es que lleva tu propio acento. Habla con tu voz, usa tus recuerdos y a veces parece tan familiar que confundes sus palabras con la verdad. Llevas tanto tiempo escuchándola que ya no sabes distinguir entre lo que realmente eres y lo que esa voz insiste en que eres. Y no estás solo en esto. Millones de personas en el mundo cargan con ese mismo peso invisible, ese juicio interno que nunca descansa, esa condena silenciosa que se repite como un eco en los momentos de soledad. Es uno de los sufrimientos más universales y al mismo tiempo uno de los más ignorados, porque ocurre dentro de nosotros, lejos de los ojos de los demás. Nadie ve las cicatrices que nos dejamos a nosotros mismos cuando nos castigamos por el pasado, pero tú las sientes y están ahí, presentes cada vez que intentas avanzar y algo te jala hacia atrás. Este video nació precisamente para ti. Para esa parte tuya que carga con algo que sucedió hace meses o quizás hace años y que todavía no ha encontrado la manera de soltarlo. Para esa parte que se despierta a las 3 de la mañana reviviendo conversaciones que ya no pueden cambiarse. Para esa parte que se pregunta en silencio si mereces ser feliz después de todo lo que ha hecho o dejado de hacer. Hoy vamos a explorar juntos algo que la filosofía budista lleva más de 2500 años enseñando, que existe una forma diferente, más compasiva y más sabia de relacionarte contigo mismo. Pero antes de hablar de soluciones, necesitamos entender el problema en su raíz. ¿De dónde viene esa tendencia tan humana de convertirnos en nuestros propios jueces más severos? La respuesta es más compleja y fascinante de lo que imaginas. Desde pequeños, aprendemos que el error tiene consecuencia, que equivocarse duele, que decepcionar a otros genera rechazo, que el fallo puede significar pérdida. Nuestro sistema nervioso aprende a asociar el error con el peligro y entonces desarrolla un mecanismo que parece protector, pero que en realidad nos destruye lentamente. El autojuicio como forma de control. La mente cree, de manera inconsciente, que si te castigas lo suficiente por tus errores, si te juzgas con suficiente dureza, de alguna forma evitarás cometer los mismos errores en el futuro. Como si el dolor de la autocrítica fuera una especie de escudo protector contra la imperfección. Pero hay una ironía profunda en este mecanismo. Cuanto más te castigas, más te hundes en el pasado. Y cuanto más vives en el pasado, menos recursos tienes para construir algo diferente en el presente. El castigo no te hace mejor persona,
solo te hace una persona más sufrida. Imagina por un momento a un jardinero que, cada vez que una planta no florece como esperaba, arranca las raíces con rabia y las pisotea. Ese jardinero cree que está siendo exigente, que está manteniendo altos estándares, pero en realidad está destruyendo la única condición posible para el crecimiento: la tierra fértil, el cuidado, la paciencia. Tu mente es ese jardín y tú eres su jardinero. Lo que siembras en él, ya sea comprensión o condena, es exactamente lo que cosechas en tu vida cotidiana. El budismo no te pide que ignores tus errores ni que finjas que no ocurrieron. Te invita a relacionarte con ellos de una manera completamente diferente. Y hay una distinción fundamental que vamos a explorar a lo largo de este video y quiero que la guardes muy cerca de tu corazón desde este momento. Existe una diferencia enorme entre la culpa y el arrepentimiento. La culpa te dice: soy malo, soy un fracaso, no merezco ser perdonado. El arrepentimiento te dice: cometí un error, me duele haberlo cometido y quiero aprender de él para ser mejor. Una te paraliza en el pasado, lavando tu identidad a un momento que ya no puede cambiar. El otro te impulsa hacia adelante, reconociendo el error sin confundirlo con quién eres. Esta distinción no es solo semántica, es la diferencia entre una vida atrapada y una vida libre. El budismo nos enseña que el sufrimiento no viene de los eventos en sí mismos, sino de nuestra relación con esos eventos. No es el error lo que te destruye, es la historia que te cuenta sobre ese error, la sentencia que dicta sobre tu propio valor como persona a partir de ese momento. Y dos personas pueden cometer el mismo fallo y vivirlo de manera radicalmente distinta. Una aprende, sana y sigue adelante. La otra construye una prisión de vergüenza en la que se encierra durante años. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en cómo cada una decide relacionarse con lo que ocurrió. A lo largo de este video vas a descubrir herramientas concretas y profundas que han acompañado a seres humanos durante siglos en su camino hacia la paz interior. Vas a conocer la metáfora de las dos flechas, que te mostrará por qué el verdadero sufrimiento no está en el error, sino en el juicio que le añades. Vas a entender por qué, según la ley de la impermanencia, la persona que cometió ese error que tanto te pesa ya no existe de la misma forma. Vas a aprender sobre el Maitri, esa práctica de amistad profunda hacia uno mismo, que es la base de toda paz auténtica. Y vas a hacer un ejercicio sencillo pero transformador que puedes empezar a practicar hoy mismo. Pero todo empieza aquí, en este primer paso. Reconocer que mereces la misma compasión que le darías a cualquier persona que amas. No porque tus errores no importen, no porque las consecuencias de tus acciones sean irrelevantes, sino porque el castigo eterno no es sabiduría, es sufrimiento disfrazado de justicia. El budismo no te pide que seas perfecto, te invita a ser humano, completamente humano, con todo lo que eso implica: la luz y la sombra, el acierto y el fallo, la caída y el levantarse. Respira profundo. Estás en el lugar correcto. Este camino hacia el autoperdón comienza ahora y no tienes que recorrerlo solo. Existe una trampa tan bien construida, tan perfectamente diseñada, que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está atrapada en ella. No tiene barrotes visibles ni paredes de concreto. Es una trampa hecha de pensamientos, de historias repetidas,
de una voz interior que lleva tanto tiempo hablando que ya suena como la verdad. Esa trampa tiene un nombre: la culpa. Y hoy vamos a mirarla de frente, con calma y sin miedo, para entender exactamente qué es, de dónde viene y por qué el budismo la considera uno de los obstáculos más grandes en el camino hacia la paz interior. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Trae a tu mente un error del pasado, algo que todavía te pese, algo por lo que todavía te condenas de vez en cuando. No tiene que ser el más grande ni el más dramático. Puede ser algo pequeño que, sin embargo, regresa a tu mente con una frecuencia que ya no puedes ignorar. Írvalo un momento sin juzgarlo. Ahora pregúntate, ¿qué sientes en el cuerpo cuando piensas en ese momento? ¿Hay tensión en el pecho? ¿Una especie de peso en los hombros? ¿Una contracción en el estómago? Eso que sientes no es arrepentimiento, eso es culpa. Y hay una diferencia enorme entre los dos, aunque por fuera parezcan la misma cosa. La culpa, tal como la conocemos en la cultura occidental, es una emoción que mezcla el reconocimiento del error con la condena de la propia identidad. No se limita a decir, hice algo que estuvo mal. Va mucho más allá. Dice, soy malo por haberlo hecho. Soy indigno. No merezco ser perdonado. Y convierte una acción, algo que ocurrió en un momento específico del tiempo, en una definición permanente de lo que eres como persona. Y ahí es exactamente donde empieza el problema, porque confundir lo que hiciste con lo que eres es uno de los errores más devastadores que puede cometer la mente humana. El budismo tiene una perspectiva fascinante sobre este mecanismo. Nos enseña que la culpa, en su forma más tóxica, no es un acto de humildad ni de responsabilidad genuina. Es, en realidad, un producto del ego. Puede sonar paradójico, porque tendemos a asociar el ego con la arrogancia, con el exceso de confianza y con la persona que cree que siempre tiene la razón. Pero el ego tiene muchas máscaras, y una de las más sofisticadas es precisamente la del autoflagelo. Cuando te castigas de manera obsesiva por tus errores, el ego está haciendo algo muy específico. Está intentando mantener el control. Piénsalo de esta manera. El ego no soporta la incertidumbre. No tolera la idea de que somos seres imperfectos, navegando en un mundo impredecible. A veces fallamos, no porque seamos malos, sino porque somos humanos. Esa verdad, tan simple y tan liberadora, resulta intolerable para el ego, que implica que no podemos controlar todo, que no podemos ser perfectos, que el error es una parte inevitable de la experiencia humana. Entonces, el ego construye una narrativa alternativa. Si me castigo lo suficiente, si me juzgo con suficiente severidad, demostraré que en realidad sí tengo control, que sí tengo estándares, que sí me importa ser mejor. La culpa se convierte así en una ilusión de control disfrazada de conciencia moral. Y hay una historia que ilustra esto con una claridad sorprendente. Cuenta la tradición budista que un monje joven se acercó un día a su maestro con el rostro lleno de angustia. Le dijo que había cometido un error grave, que había lastimado a alguien sin quererlo, y que desde entonces no podía dejar de castigarse. El maestro lo escuchó en silencio y luego le preguntó, ¿cuántas veces has revisado ese error en tu mente desde que ocurrió? El monje pensó un momento y respondió, cientos de veces, maestro. El maestro entonces cerró los ojos y dijo suavemente, y dime,
¿Alguna de esas veces ha cambiado algo de lo que ocurrió? El monje guardó silencio. Entonces, continuó el maestro, has cometido el mismo error cientos de veces más. El error de creer que el sufrimiento puede deshacer lo que ya fue. Esta historia toca algo profundo. La culpa no deshace nada, no repara el daño causado, no devuelve el tiempo, no transforma el pasado. Lo único que hace es mantenerte encadenado a un momento que ya no existe, impidiéndote estar presente en el único lugar donde el cambio real es posible, el ahora. Y sin embargo, la mente sigue eligiendo la culpa una y otra vez, porque el ego ha aprendido a usarla como escudo. Mientras estés ocupado castigándote, no tienes que enfrentar la pregunta más difícil. ¿Qué voy a hacer diferente a partir de hoy? Y aquí es donde el budismo hace una distinción que puede cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo para siempre. Existe algo que en Pali, el idioma de los textos budistas originales, se llama hiri, que podríamos traducir como una conciencia moral sana, una sensibilidad genuina hacia el impacto de nuestras acciones. El hiri te dice, esto que hice causó daño y eso me importa. Es una voz suave pero clara, orientada hacia el aprendizaje y la corrección. No destruye, no condena, no define tu identidad. Simplemente reconoce, aprende y señala el camino hacia adelante. Eso es el arrepentimiento genuino y es completamente diferente a la culpa que paraliza. Y la culpa tóxica, en cambio, no tiene esa orientación hacia el futuro. Gira sobre sí misma como un remolino que succiona toda tu energía sin llevarte a ningún lado. Te hace sentir que mereces sufrir, que el dolor es tu penitencia, que mientras más te castigues más, estás demostrando que eres una buena persona en el fondo. Pero el sufrimiento no es evidencia de bondad. El crecimiento sí lo es, el cambio genuino sí lo es, la acción reparadora sí lo es. Ninguna de estas cosas requiere que te destruyas a ti mismo en el proceso. De hecho, ninguna de ellas es posible mientras estés sumergido en el pantano de la autocondenación. Quiero invitarte a hacer algo diferente hoy. La próxima vez que esa voz aparezca, la que te recuerda tus errores con dureza y sin compasión, en lugar de creerle ciegamente o de luchar contra ella con desesperación, simplemente obsérvala. Imagina que esa voz es como una nube que cruza el cielo de tu mente. Y no eres esa nube. Eres el cielo que la contiene, amplio, quieto, siempre presente detrás de cualquier tormenta. Puedes ver la nube sin convertirte en ella. Puedes reconocer el pensamiento de culpa sin identificarte con él, sin dejar que dicte quién eres o cuánto vales. Esto no significa ignorar tus errores, significa relacionarte con ellos desde un lugar de mayor sabiduría y compasión. El budismo nos enseña que la responsabilidad genuina no necesita del látigo de la culpa para existir. Puedes reconocer que hiciste daño, puedes sentir el peso de eso, puedes comprometerte a actuar diferente. Todo ello sin necesidad de destruirte en el proceso. Hecho, es precisamente cuando te liberas de la culpa tóxica que tienes más claridad y más energía y más capacidad real para reparar lo que fue dañado y para construir algo mejor. La culpa no te hace mejor persona. La comprensión sí, la acción consciente sí, y la compasión hacia ti mismo también. Y ese es el camino que vamos a recorrer juntos a lo largo de este video. Hace más de 2500 años, en los bosques del norte de la India,
Un maestro se sentó bajo un árbol con sus discípulos y les contó una historia tan sencilla y tan poderosa que ha sobrevivido hasta nuestros días sin perder ni un gramo de su verdad. Es una historia sobre el dolor, sobre el sufrimiento y sobre la diferencia crucial entre los dos. Es una historia que, cuando la escuchas por primera vez, puede parecer casi demasiado simple, pero si la dejas entrar de verdad, si la dejas resonar en ese lugar quieto que hay dentro de ti, puede cambiar para siempre la manera en que te relacionas con tus propios errores y con tu propio sufrimiento. El maestro preguntó a sus discípulos, si a una persona le disparan una flecha, ¿siente dolor? Los discípulos respondieron que sí, por supuesto. Entonces el maestro continuó, y si a esa misma persona, justo después, le disparan una segunda flecha en el mismo lugar, ¿siente más dolor? Los discípulos volvieron a sentir, y con más incertidumbre esta vez, intuyendo que había algo más profundo detrás de la pregunta. El maestro cerró los ojos un momento y dijo, la primera flecha es el dolor inevitable de la vida. La segunda flecha eres tú mismo disparándotela con tus propios pensamientos. En ese momento de silencio bajo los árboles, algo esencial quedó dicho para siempre. Pensemos en lo que significa esto en términos concretos. En tu vida cotidiana, la primera flecha es el error que cometiste. Es la conversación que salió mal, la decisión equivocada, la palabra que dijiste en el momento menos adecuado, la oportunidad que dejaste pasar por miedo. La primera flecha duele, es real, tiene consecuencias, y no vamos a minimizarla ni a fingir que no ocurrió. El dolor de la primera flecha es legítimo, es parte de la experiencia humana, y negarla sería deshonesto. Pero aquí está la pregunta que el budismo nos invita a hacernos con honestidad. ¿Te detuviste en la primera flecha o inmediatamente te disparaste la segunda? Segunda flecha tiene muchos nombres. Se llama ¿cómo pude ser tan estúpido? Se llama nunca aprendo. Se llama no merezco ser feliz después de lo que hice. Se llama soy un fracaso, soy un mal padre, soy una mala persona, soy incapaz. No. La segunda flecha no viene del mundo exterior, viene de dentro de ti, disparada por esa voz que ya conoces bien. No. Esa voz que toma el dolor genuino de la primera flecha y lo convierte en algo mucho más grande y mucho más duradero, en sufrimiento crónico. No. Y lo más revelador de esta enseñanza es lo que el maestro dijo a continuación. La primera flecha es, a veces, inevitable. La segunda flecha siempre es opcional. No. Detente un momento con esa idea. El sufrimiento que viene de juzgarte, de condenarte, de repetir en bucle el error una y otra vez, ese sufrimiento no te fue impuesto desde afuera. Lo elegiste, o más precisamente, tu mente lo eligió de manera automática, sin que nadie te preguntara si lo querías. No. No lo digo para añadir otra capa de culpa, como si ahora también tuvieras que sentirte mal por haberte sentido mal. Lo digo porque reconocer que esa segunda flecha es opcional es, al mismo tiempo, reconocer que tienes el poder de no dispararla. Y ese poder, aunque ahora mismo parezca lejano, es real y está dentro de ti. No. Imagina a alguien que tropieza en la calle y se raspa la rodilla. La rodilla duele, esa es la primera flecha. Pero ahora imagina que esa persona se queda en el suelo durante horas, no, repitiéndose a sí misma lo torpe que es, visualizando todos los momentos en que ha tropezado a lo largo de su vida, no, construyendo una teoría sobre su propia incapacidad fundamental para caminar sin caerse, no.
La rodilla sigue doliendo exactamente igual, pero ahora hay también vergüenza, angustia, una historia sobre quién es esa persona y lo que ese tropiezo dice de ella. La herida original no ha crecido. Lo que ha crecido es la historia que se cuenta sobre la herida. Eso es la segunda flecha, y así de claramente podemos verla cuando la miramos desde fuera. No. Pero cuando somos nosotros quienes estamos en el suelo, cuando somos nosotros quienes acabamos de cometer el error, es mucho más difícil ver la diferencia. La segunda flecha llega tan rápido, tan automáticamente, que parece parte del mismo dolor. No. El maestro budista Thich Nhat Hanh, uno de los maestros de meditación más influyentes del siglo XX, describía este proceso como el hábito de la mente de añadir sufrimiento al dolor. No es un defecto de carácter ni una señal de debilidad. Es un hábito, algo que la mente aprendió a hacer y que, como todo hábito, puede ser reconocido, cuestionado y, con práctica y paciencia, transformado. La práctica budista nos ofrece una herramienta sencilla pero poderosa para trabajar con la segunda flecha: la conciencia. No una conciencia crítica, no una conciencia que juzga si estás manejando bien o mal tu dolor, sino una conciencia suave, curiosa, casi tierna, que simplemente observa lo que está ocurriendo. Cuando notes que la segunda flecha está llegando, cuando escuches esa voz empezando a construir su caso en tu contra, puedes simplemente nombrarlo. Esto es la segunda flecha. No para luchar contra ella, no para reprimir el pensamiento con fuerza, sino para crear un pequeño espacio entre tú y el pensamiento. Un espacio donde pueda entrar algo de aire, algo de claridad, algo de compasión. Hay un ejercicio que puedes empezar a practicar hoy mismo. La próxima vez que cometas un error, por pequeño que sea, intenta identificar con precisión dónde termina la primera flecha y dónde empieza la segunda. Pregúntate, ¿qué parte de lo que siento ahora mismo es el dolor genuino del error y sus consecuencias reales? ¿Y qué parte es la historia que estoy añadiendo encima de ese dolor? No tienes que responder de forma perfecta. De hecho, en los primeros intentos, quizás no puedas distinguirlos con claridad, y eso también está bien, El simple acto de hacer la pregunta ya crea una distancia saludable entre tú y el mecanismo automático del autojuicio. El budismo no te promete una vida sin primera flecha. No existe esa vida. El dolor es parte de lo que significa estar vivo, amar, equivocarse, aprender, crecer. Lo que el budismo sí te ofrece es la posibilidad real de vivir con muchas menos segundas flechas, de sentir el dolor sin añadirle el peso extra de la condena, de reconocer el error sin convertirlo en una sentencia sobre tu valor como ser humano, de levantarte del suelo con la rodilla raspada, limpiarla con cuidado y seguir caminando sin pasar las siguientes horas construyendo una teoría sobre tu incapacidad para no tropezar. Respira profundo un momento. Piensa en esa primera flecha que todavía cargas contigo, ese error del pasado que sigue doliendo. Ahora pregúntate con honestidad y sin crueldad, ¿cuántas segundas flechas le has añadido desde entonces? ¿Cuántas veces has revisado ese momento? ¿Lo has juzgado? ¿Lo has usado como evidencia de que eres menos de lo que deberías ser? El dolor de la primera flecha puede que sea inevitable, pero todo lo demás, toda esa carga extra que llevas encima, esa sí puedes empezar a soltarla. No de golpe, no de manera perfecta, sino poco a poco, con la misma paciencia y la misma gentileza con la que tratarías a alguien que amas profundamente.
porque eso es exactamente lo que mereces ser para ti mismo. No. Hay un río en Grecia que los filósofos antiguos convirtieron en uno de los símbolos más poderosos de la existencia humana. Se llama el río Heráclito, ¿no? Y su enseñanza es tan simple que cabe en una sola frase. Nunca puedes bañarte 2 veces en el mismo río, porque la segunda vez que entras al agua, el río ya no es el mismo, ¿no? El agua que te tocó la primera vez ya ha seguido su camino hacia el mar, ¿no? Y tú tampoco eres el mismo. Han pasado segundos, minutos, horas, y en ese tiempo algo en ti también ha cambiado, aunque sea de manera imperceptible. Esta idea que tanto fascinó a los filósofos griegos es también el corazón de una de las enseñanzas más liberadoras del budismo, la impermanencia, o lo que en pali se llama anicca, ¿no? La impermanencia no es solo una idea filosófica abstracta para meditar en silencio en un monasterio. Es una descripción precisa de la realidad tal como es, aplicable a cada momento de tu vida cotidiana. Todo cambia. Las estaciones cambian, los cuerpos cambian, las relaciones cambian, los pensamientos cambian, ¿no? Incluso las montañas, que nos parecen eternas e inamovibles, se están transformando lentamente bajo la acción del viento y el agua. Nada en la existencia permanece exactamente igual de un momento al siguiente, y esto incluye, de manera muy concreta y muy importante para lo que hoy estamos explorando, a la persona que tú eres, ¿no? Piensa en quién eras hace 10 años. No en el aspecto físico, aunque eso también ha cambiado, sino en algo más profundo. Tus creencias, tus miedos, tu manera de ver el mundo, las cosas que te importaban, las decisiones que tomabas y por qué las tomabas, ¿no? ¿Esa persona tomaba exactamente las mismas decisiones que tú tomarías hoy? ¿Tenía la misma información, la misma experiencia, la misma madurez emocional? No. Si eres honesto contigo mismo, la respuesta es no. La persona que eras hace 10 años era genuinamente diferente a quien eres hoy. No peor ni mejor en términos absolutos, no, sino diferente, moldeada por un conjunto distinto de experiencias, heridas, aprendizajes y comprensiones, no. Ahora aplica esto al error que sigues cargando. La persona que cometió ese error, la que dijo esas palabras, la que tomó esa decisión, no. La que actuó de aquella manera que todavía te pesa, esa persona existía en un contexto específico de tiempo, información y capacidad emocional que ya no es el tuyo, no. Tenía los recursos que tenía en ese momento, no los que tienes ahora, no. Veía el mundo con los ojos que tenía en ese entonces, no con la perspectiva que has ganado desde entonces. Y sin embargo, sigues castigando a tu yo de hoy por lo que hizo tu yo de ayer, como si fueran la misma persona. El budismo nos dice que eso no es solo doloroso. Es un error de lógica espiritual, ¿no? Imagina que hay un hombre que a los 20 años, impulsivo y asustado, hiere profundamente a alguien que amaba. Pasan 20 años. Este hombre ha aprendido, ¿no? Ha sufrido las consecuencias de sus actos. Ha trabajado en sí mismo. Ha desarrollado una compasión y una madurez que el joven de 20 años simplemente no poseía, ¿no? A los 40 años, ese hombre todavía se despierta por las noches y se castiga como si fuera el mismo muchacho impulsivo de 20, ¿no? Pero no lo es. Las células de su cuerpo se han renovado múltiples veces. Su cerebro ha formado nuevas conexiones. Sus valores han evolucionado profundamente. Castigar al hombre de 40 por lo que hizo el chico de 20 es como encarcelar a alguien por un crimen que cometió otra persona, solo porque esa persona llevaba su mismo nombre. No, el río ya no es el mismo, tú ya no eres el mismo,
Y reconocer esto no es una excusa para evadir la responsabilidad. Es precisamente lo contrario. No. Cuando te liberas del peso de identificarte con el error pasado, cuando dejas de creer que ese error define lo que eres en este momento, no. Tienes mucha más claridad y mucha más energía para asumir una responsabilidad genuina. La de actuar diferente hoy, la de reparar lo que pueda repararse, no. La de construir algo mejor con lo que tienes ahora. La responsabilidad real no vive en el pasado, vive en el presente, no. El budismo usa a menudo la imagen de la llama de una vela para ilustrar la impermanencia del yo. Cuando enciendes una vela y la dejas arder toda la noche, la llama de la madrugada no es la misma que la llama de la medianoche. La cera que la alimenta ha cambiado, el oxígeno que consume ha cambiado, incluso la forma de la llama fluctúa constantemente, ¿no? Y sin embargo, hablamos de la llama de la vela como si fuera una sola cosa permanente. De la misma manera, hablamos del yo como si fuera una entidad fija e inmutable, cuando en realidad somos más parecidos a esa llama, un proceso continuo de transformación que nunca se detiene, que nunca es exactamente igual de un momento al siguiente. Esto tiene una implicación práctica muy concreta para el autoperdón. Si el yo es un proceso en constante cambio, entonces la identidad que construiste alrededor de ese error, esa narrativa de soy el tipo de persona que hace cosas así, soy alguien que falla a quienes ama, soy incapaz de tomar buenas decisiones, esa narrativa también es impermanente. No, no está tallada en piedra. No es una verdad eterna sobre tu naturaleza. Es una historia que la mente construyó en un momento de dolor y que ha seguido contando por inercia, por hábito, por miedo a soltarla, pero puede cambiar. De hecho, ya está cambiando. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras y algo en ti empieza a sentir, no. Hay una práctica que los maestros budistas sugieren para trabajar con esta comprensión. Cuando notes que te estás castigando por algo del pasado, intenta hablarle a ese yo anterior con la misma compasión con la que le hablarías a un niño que cometió un error sin entender completamente las consecuencias. No para infantilizar tu pasado, ni para quitarle peso a lo que ocurrió, sino para reconocer que esa versión de ti hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento. Puedes decirte internamente, con suavidad, en ese momento no sabías lo que hoy sabes. Hiciste lo que podías hacer con los recursos que tenías entonces. No es una absolución automática. Es un reconocimiento honesto de la naturaleza cambiante del ser humano. Detente un momento, respira profundo y considera esta posibilidad. Que la persona que cometió ese error que todavía cargas ya no existe de la misma forma en que existía entonces. Que tú, el que estás aquí ahora y leyendo y escuchando y reflexionando, ya eres alguien diferente. Alguien que ha aprendido, que ha crecido, que ha sufrido las consecuencias y ha salido del otro lado con algo más de sabiduría que antes. Castigar a esa persona, a ti mismo de hoy, por lo que hizo quien eras ayer, es como intentar detener el río con las manos. El agua ya pasó, ya se fue. Lo único que puedes hacer, lo único que tiene sentido hacer, es elegir con cuidado qué siembras en el río que fluye ahora mismo, en este instante preciso que es lo único que realmente tienes. Hay una voz que conoces muy bien. No necesitas que te la describan, porque ya la has escuchado cientos, quizás miles de veces. Es la voz que aparece justo cuando estás a punto de dormir,
y te recuerda esa conversación de hace 3 años que no salió como querías. No. Es la que susurra en los momentos de silencio que no eres suficiente, que podrías haberlo hecho mejor, que los demás se darán cuenta tarde o temprano de tus deficiencias. No. Es la que lleva un registro minucioso de cada error, cada palabra fuera de lugar, cada oportunidad desperdiciada. Esa voz nunca toma vacaciones, nunca descansa, ¿no? Y parece conocer exactamente cuáles son tus puntos más vulnerables, ¿no? Los psicólogos modernos la llaman el crítico interno. Los maestros budistas la describen como uno de los productos más sofisticados del ego no examinado, ¿no? Independientemente del nombre que le des, su funcionamiento es sorprendentemente similar en casi todos los seres humanos. Toma los eventos del pasado, ¿no? Los filtra a través de un lente de insuficiencia y los convierte en evidencia de una teoría que lleva años construyendo, ¿no? La teoría de que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti, ¿no? No lo hace de manera maliciosa. Lo hace porque en algún momento de tu historia aprendió que anticipar el juicio ajeno, internalizándolo y volviéndolo propio, era una forma de protegerse del rechazo. Pero ese mecanismo de protección se convirtió, con el tiempo, en una jaula. Lo más curioso y también lo más liberador es que el budismo no te pide que destruyas esa voz ni que la silencios por la fuerza. Luchar contra el crítico interno con dureza es, en cierta forma, seguir el mismo patrón que intentas abandonar. La violencia hacia uno mismo, solo que dirigida ahora contra los propios pensamientos. En cambio, la tradición budista te ofrece algo mucho más sofisticado y mucho más efectivo: la práctica de la observación sin identificación. Es decir, aprender a escuchar esa voz sin creerle automáticamente, sin fundirte con ella, sin dejar que sus palabras dicten quién eres. Imagina que estás sentado en la orilla de un río tranquilo. El agua fluye constantemente frente a ti, llevando hojas, ramas pequeñas, flores silvestres. Tú estás en la orilla, quieto, observando lo que pasa. No saltas al agua para atrapar cada hoja. No te angustias porque una rama haya pasado antes de que pudieras verla bien. Simplemente observas, con curiosidad y sin urgencia, lo que el río trae y lo que se lleva. Eso es exactamente lo que el budismo propone que hagas con tus pensamientos, incluyendo los pensamientos del crítico interno. Tú no eres el río. Tú no eres las hojas que flotan en él. Eres la orilla, estable, presente, capaz de observar sin ser arrastrado. Pero hay un paso previo a la observación que resulta indispensable: reconocer de dónde viene esa voz. En la mayoría de los casos, el crítico interno no surgió de la nada y construido, ladrillo a ladrillo, a partir de mensajes que recibiste en etapas tempranas de tu vida. Quizás creciste en un entorno donde el error era castigado con dureza. Quizás aprendiste que el amor y la aprobación eran condicionales, que solo llegaban cuando hacías las cosas bien. Quizás absorbiste, sin darte cuenta, los estándares imposibles de una cultura que glorifica la perfección y estigmatiza la vulnerabilidad. Ese niño o esa niña que aprendió a juzgarse antes de que los demás lo hicieran para evitar el dolor del rechazo externo, vive todavía dentro de ti y sigue usando las mismas estrategias de entonces, aunque ya no sean necesarias. El budismo nos invita a mirar a ese crítico interno con algo inesperado: compasión. No con resignación ni con tolerancia forzada,
sino con una compasión genuina que reconoce que esa parte de ti estaba intentando protegerte. No. Cuando logras verla así, cuando puedes decirle internamente, entiendo que creías que esto me ayudaba, algo empieza a aflojarse. La voz no desaparece de inmediato, pero pierde algo de su autoridad, algo de su capacidad para definir la realidad, porque ya no la estás combatiendo desde el miedo, sino observándola desde la comprensión. No. Hay una metáfora que los maestros contemplativos usan con frecuencia para explicar esta relación con los pensamientos. Imagina que tu mente es un cielo vasto e infinito. No. Los pensamientos, incluyendo los juicios más duros que te lanzas a ti mismo, son nubes que cruzan ese cielo. Algunas nubes son pequeñas y ligeras y pasan rápido. No. Otras son tormentas oscuras y pesadas que parecen cubrir todo el horizonte. No. Pero independientemente de cuán densa sea la nube, nunca puede tocar el cielo. No puede mancharlo, no puede dañarlo, no puede reducirlo. El cielo siempre está ahí, detrás de cualquier nube, esperando con una paciencia que no necesita esfuerzo. Tú eres ese cielo. El crítico interno es una nube, por más intimidante que parezca en ciertos momentos. Practica esto la próxima vez que escuches esa voz. En lugar de argumentar con ella, en lugar de intentar convencerla de que está equivocada, en lugar de hundirte en su narrativa o luchar contra ella con desesperación, simplemente nómbrala. Di para tus adentros: ahí está el crítico interno. O de manera aún más suave: esto es un pensamiento de juicio. No es la verdad. No es una sentencia inapelable sobre tu valor. Es un pensamiento, uno de los miles que tu mente produce cada día. Y como todo pensamiento, llegará y se irá si no le añades el combustible de tu identificación total con él. No. Con el tiempo y con práctica, este simple acto de nombrar y observar puede transformar radicalmente tu relación con el autojuicio. No porque los pensamientos críticos dejen de aparecer, sino porque dejas de vivir dentro de ellos. Comienzas a habitarlos como el cielo habita las nubes, conteniendo todo, sin ser definido por nada. No. Los maestros budistas describen este estado no como una conquista difícil reservada para los iluminados, sino como algo que todos llevamos dentro de manera natural, algo que simplemente se oscurece temporalmente cuando nos identificamos demasiado con el ruido de la mente. No, respira. Nota si en este momento hay algún pensamiento de juicio presente en tu mente. No tienes que eliminarlo ni analizarlo en profundidad. Solo obsérvalo un instante, como observarías una nube desde la ventana en un día de invierno. Está ahí, flota. Y tú, el que lo está observando, eres algo más grande y más estable que ese pensamiento. No. Eso que sientes cuando te das cuenta de que puedes observar tus propios pensamientos sin ser completamente absorbido por ellos. Esa pequeña distancia, no, ese mínimo espacio de claridad, es exactamente el comienzo del camino hacia la libertad interior. No el destino, sino el primer paso real. Y con cada vez que lo practicas, no, ese espacio se hace un poco más amplio, un poco más habitable, un poco más tuyo. No. Existe una palabra en sánscrito que no tiene una traducción perfecta al español, porque lo que describe es algo que nuestra cultura raramente nos enseña a cultivar. No. Esa palabra es Maitri, y su significado más cercano sería algo así como amor benevolente hacia uno mismo o amistad incondicional con tu propia persona. No es autocomplacencia, no. No es narcisismo, no es la arrogancia disfrazada de autoestima que tanto promueve la cultura moderna, no.
Es algo mucho más suave, más honesto y más profundo. Es la disposición a tratarte a ti mismo con la misma calidez, la misma paciencia y la misma generosidad con las que tratas a alguien a quien amas de verdad. Y el budismo lo considera no un lujo espiritual, sino una necesidad fundamental para cualquier forma auténtica de paz, ¿no? Cuando escuchamos hablar de compasión en el contexto budista, casi siempre pensamos en la compasión hacia los demás, hacia los que sufren, hacia los que nos han herido, hacia los seres con quienes compartimos este mundo. Pero hay una enseñanza que muchas veces queda en segundo plano y que es igualmente esencial. No puedes dar lo que no tienes, no. No puedes ofrecer una paz genuina al mundo si estás en guerra contigo mismo. No puedes amar con libertad a otros si te niegas el amor a ti mismo. No puedes ser un refugio para nadie si tu propio interior es un campo de batalla permanente. El Maitri no es el punto de llegada del camino espiritual, es su punto de partida, no. Hay una historia que viene de la tradición budista tibetana y que ilustra esto con una claridad que toca el corazón, ¿no? Cuenta que un monje muy respetado llegó un día ante su maestra con una pregunta que lo había atormentado durante años. Le dijo: «He practicado la compasión hacia todos los seres, ¿no? Tal como me enseñaste, he aprendido a sentir empatía por los que sufren, a desearles bienestar, a no guardar rencor, no. Pero hay una persona por la que simplemente no puedo sentir compasión, y eso me llena de vergüenza». La maestra lo miró con calma y preguntó: «¿Quién es esa persona?». El monje bajó la vista y respondió en voz muy baja: «Yo mismo». La maestra sonrió con ternura y dijo: «Entonces todavía no has terminado de aprender la primera lección, ¿no?». Esta historia resuena porque describe algo que muchos de nosotros vivimos sin nombrarlo, ¿no? Somos capaces de una generosidad enorme hacia los demás y de una crueldad igualmente enorme hacia nosotros mismos. Y ni siquiera lo vemos como una contradicción, ¿no? Hemos aprendido que la bondad hacia uno mismo es egoísta, que ocuparse de las propias necesidades emocionales es una forma de debilidad, ¿no? Que la dureza con uno mismo es una virtud disfrazada de exigencia, ¿no? Pero el budismo desmonta esta ilusión con una lógica impecable. Un ser que se odia a sí mismo no puede amar libremente a nadie. Siempre habrá en ese amor una necesidad oculta, una búsqueda de validación externa para compensar la validación interna que se niega, ¿no? El Maitri no surge de la noche a la mañana. No es una decisión que se toma una vez y ya está. Es una práctica, un cultivo deliberado y constante, como regar una planta con paciencia sabiendo que el fruto tardará tiempo en aparecer. Los maestros budistas enseñan que el primer paso hacia el Maitri es simplemente reconocer el sufrimiento propio sin juzgarlo, ¿no? No decir, no debería sentirme así, ni qué débil soy por sentir esto, sino simplemente, esto duele y está bien que duela, porque soy un ser humano y el dolor es parte de lo que significa estarlo. Esa simple validación, tan fácil de dar a otros y tan difícil de darnos a nosotros mismos, es el comienzo del Maitri, ¿no? Hay una práctica concreta que viene de la meditación budista llamada metta, o meditación de amor benevolente, que trabaja directamente con este principio, ¿no? En su forma más básica, consiste en repetir internamente una serie de deseos de bienestar, primero hacia uno mismo, luego hacia personas queridas, luego hacia personas neutras, ¿no? Y finalmente hacia todos los seres, ¿no? Las frases más tradicionales son algo así: que esté bien, que esté sano, que esté en paz, que sea feliz, ¿no?
Lo que parece sencillo al leerlo se convierte en un desafío revelador cuando intentas dirigirlo hacia ti mismo, ¿no? Porque muchas personas descubren en ese momento que hay una resistencia profunda, casi física, a desearse bienestar propio. Como si no lo merecieran, ¿no? Como si fuera presuntuoso o inapropiado querer ser feliz, ¿no? Esa resistencia es exactamente el lugar donde el trabajo más importante necesita hacerse. No hay que combatirla con fuerza ni avergonzarse de ella. Es simplemente la huella de años de un patrón aprendido, la marca de una cultura que confundió la autoexigencia con la virtud, ¿no? El Maitri te invita a sentarte con esa resistencia, a observarla con curiosidad y a preguntarte suavemente: ¿de dónde viene la idea de que no mereces tu propia bondad? ¿Quién te enseñó eso? Y sigue siendo verdad a la luz de lo que hoy sabes sobre el sufrimiento y sobre la naturaleza humana, ¿no? Lo que el budismo propone no es que te conviertas en tu propio admirador incondicional ni que ignores tus áreas de crecimiento, no. El Maitri no borra la capacidad de reconocer los propios errores. De hecho, la hace más precisa. Cuando te relacionas contigo mismo desde la amistad en lugar del juicio, ¿no? Puedes ver tus fallos con mayor claridad porque ya no tienes que defenderte de ellos ni huir de ellos, no. No necesitas minimizarlos para proteger tu ego herido, porque tu valor como persona no está en juego. Puedes mirarlos directamente, reconocerlos con honestidad, aprender de ellos y soltarlos con la misma naturalidad con la que un buen amigo te señalaría algo en lo que mejorar sin destruirte en el proceso, ¿no? Piensa en alguien a quien amas profundamente. Puede ser un amigo, un familiar, tu pareja, alguien cuyo bienestar genuinamente te importa. Cuando esa persona comete un error, cuando falla, cuando está sufriendo, ¿qué sientes hacia ella? Probablemente sientes una mezcla de comprensión, de deseo de ayudar, de paciencia ante su imperfección. No la abandonas, no la condenas, no le retiras tu afecto. Ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te ofreciste a ti mismo exactamente eso? Esa misma comprensión, esa misma paciencia, ese mismo afecto que no depende de la perfección. El Maitri es simplemente eso, ser para ti mismo el tipo de amigo que desearías tener en tus momentos más difíciles, ¿no? Si sientes que esto todavía está lejos de ti, que la distancia entre donde estás y donde quisieras estar es demasiado grande, no te desanimes, no. El Maitri no exige que llegues a ningún lado de forma inmediata. Solo te pide que empieces desde donde estás, con lo que tienes, hoy, ¿no? Puedes empezar con algo tan pequeño como hablar contigo mismo, con un poco menos de dureza la próxima vez que te equivoques, ¿no? Puedes empezar con una respiración consciente en la que, por un momento, te desees sinceramente estar bien, ¿no? Puedes empezar reconociendo que mereces la misma compasión que le darías a cualquier ser humano que sufre, porque tú también eres un ser humano que sufre, y eso, por sí solo, ¿no?, ya es suficiente razón. Suscríbete y activa la campana para sumergirte en la calma y descubrir los secretos que el universo guarda para ti, ¿no? Existe una diferencia que puede parecer sutil al principio, pero que cuando la comprendes de verdad, cambia completamente la manera en que te relacionas con tus errores. No, es la diferencia entre el arrepentimiento que sana y el arrepentimiento que hiere, ¿no? Entre la voz que dice, cometí un error y quiero aprender de él, y la voz que dice, soy un error y no merezco seguir adelante, ¿no? Ambas nacen del mismo momento, del mismo fallo, de la misma acción que desearías poder deshacer.
pero una te abre una puerta hacia el crecimiento y la otra te encierra en una habitación sin ventanas. Hoy vamos a explorar juntos cómo distinguirlas y, lo más importante, cómo cultivar la que te libera. No. El budismo no propone que seamos indiferentes ante nuestros errores. No hay nada en las enseñanzas del Buda que sugiera que actuar con descuido, no, herir a otros o tomar decisiones desde el miedo o la inconsciencia sea algo que simplemente debamos ignorar con una sonrisa, no. La tradición budista tiene un profundo respeto por la responsabilidad ética, por la importancia de nuestras acciones y su impacto en los demás y en nosotros mismos, no. Lo que el budismo cuestiona no es el reconocimiento del error, sino el método que usamos para procesarlo. Porque hay una forma de procesar el error que te destruye y hay otra forma que te transforma. Y la diferencia entre las dos no está en la intensidad del dolor que sientes, sino en la dirección hacia la que ese dolor te mueve, ¿no? El arrepentimiento sano tiene una cualidad específica que los maestros contemplativos describen como orientación hacia adelante. Cuando surge de manera genuina, se siente como un momento de claridad dolorosa, pero honesta. Esto que hice causó daño, me importa ese daño, y quiero actuar de manera diferente, ¿no? Hay tristeza en él, a veces una tristeza muy profunda, pero esa tristeza no es estéril. Tiene una dirección, un movimiento, una intención de reparación o de cambio, ¿no? Como la lluvia que cae sobre la tierra seca, duele en el impacto, pero nutre lo que viene después. El arrepentimiento sano no pretende borrar el pasado, no. Lo usa como maestro para construir un presente diferente, no. La culpa destructiva, en cambio, gira sobre sí misma sin ninguna orientación hacia el futuro. Es como agua que se estanca, no riega, no nutre, no. Simplemente se pudre en el mismo lugar. Puedes reconocerla porque tiene ciertas características muy específicas. Primero, no. Convierte el error en una definición permanente de tu identidad. No hice algo malo, sino soy malo. Segundo, no tiene un horizonte temporal, no. No hay un momento en que el castigo sea suficiente. Siempre hay espacio para un poco más de condena, no. Tercero, en lugar de motivarte a reparar o a cambiar, te paraliza, te hace sentir tan indigno que cualquier acción positiva parece inútil o hipócrita, ¿no? Si te reconoces en alguna de estas características, no es una señal de que seas peor persona, es simplemente una señal de que la culpa tóxica ha encontrado un hogar en tu mente, ¿no? Y de que es hora de abrirle la puerta para que se vaya. Hay una práctica budista que trabaja directamente con esta transformación del arrepentimiento y se llama en pali Patisodhana, ¿no? Que podría traducirse como purificación o limpieza interior. No es un ritual externo ni una confesión pública, no. Es un proceso interno de 3 pasos que puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. El primer paso es el reconocimiento honesto, ¿no? Nombrar lo que ocurrió sin minimizarlo ni exagerarlo, simplemente verlo con claridad, ¿no? El segundo paso es la intención de reparación. Preguntarte qué está en tu poder hacer para remediar el daño causado, aunque sea de manera simbólica o interna, ¿no? El tercer paso es la resolución hacia adelante, comprometerte, con suavidad pero con claridad, a actuar diferente en situaciones similares en el futuro, ¿no? Estos 3 pasos no toman horas ni requieren condiciones especiales. Pueden ocurrir en el espacio de unos pocos minutos de quietud interior, ¿no? Lo que hace que este proceso sea budista y no simplemente una técnica psicológica es lo que ocurre después de esos 3 pasos. El soltar. Una vez que has reconocido,
reparado en la medida de lo posible y resuelto a actuar diferente, el budismo te invita a soltar el evento. No porque ya no importe, sino porque seguir cargándolo no añade nada útil al proceso. El aprendizaje ya ocurrió. La intención de reparación ya está presente. El compromiso con el cambio ya fue hecho. Continuar rumiando sobre el error después de eso no es responsabilidad. Es simplemente sufrimiento adicional que no cumple ninguna función transformadora. Una historia que me gusta mucho para ilustrar esta diferencia viene de un monasterio zen. Dos monjes caminaban juntos cuando llegaron a un río crecido. Había allí una mujer joven que necesitaba cruzar y no podía hacerlo sola. Uno de los monjes, sin dudar, la tomó en brazos y la llevó al otro lado. Los dos monjes continuaron su camino en silencio durante horas, hasta que el segundo monje no pudo contenerse más y le dijo a su compañero: ¿cómo pudiste hacer eso? Nuestra regla prohíbe tocar a una mujer. El primer monje lo miró con calma y respondió: yo la dejé en la orilla del río hace horas. Tú todavía la estás cargando. El error, real o percibido, ya había pasado. La carga que persistía era únicamente mental y era completamente opcional. Esta historia toca algo fundamental sobre la naturaleza del arrepentimiento sano versus la culpa destructiva. El primer monje actuó, enfrentó las consecuencias de su acción en el momento presente y luego siguió adelante. El segundo monje no actuó, no reparó nada, no cambió nada, simplemente cargó el peso del juicio hora tras hora, confundiendo esa carga con alguna forma de virtud o de conciencia moral. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Cargamos el error durante meses o años, convencidos de que ese peso demuestra que somos buenas personas en el fondo, sin darnos cuenta de que en realidad solo estamos bloqueando el camino hacia algo mejor. La pregunta práctica que el budismo te hace es esta: ¿está tu relación con este error moviéndote hacia adelante o manteniéndote atrapado? Si cada vez que recuerdas ese momento te sientes más pequeño, más indigno, más paralizado, eso no es arrepentimiento genuino. Es culpa disfrazada de conciencia. Si en cambio el recuerdo de ese momento, aunque duela, te inspira a ser más cuidadoso, más compasivo, más consciente en tus acciones presentes, entonces ese dolor está cumpliendo una función real. La diferencia no está en la intensidad del sentimiento, sino en su fruto. El árbol se conoce por sus frutos, y el arrepentimiento sano siempre da el fruto del crecimiento. Respira con suavidad un momento. Piensa en ese error que todavía cargas y pregúntate honestamente: ¿has reconocido lo que ocurrió con claridad? ¿Has reparado lo que estaba en tu poder reparar, aunque sea internamente? ¿Has hecho la resolución genuina de actuar diferente? Si la respuesta a las tres preguntas es sí, entonces el trabajo del arrepentimiento ya está hecho. Lo que queda después de eso no es responsabilidad ni conciencia moral. Es simplemente sufrimiento innecesario. Y tienes todo el derecho y toda la sabiduría disponible para empezar a soltarlo. Quiero invitarte a hacer algo que, a primera vista, puede parecer demasiado simple para ser poderoso. Algo tan cotidiano que probablemente lo haces docenas de veces al día sin pensarlo demasiado. Quiero invitarte a mirarte en un espejo, pero no de la manera en que normalmente lo haces, buscando imperfecciones, revisando si algo está fuera de lugar, evaluando si lo que ves cumple con los estándares que llevas grabados en la mente, sino de una manera completamente diferente, con la misma mirada suave y sin juicio,
con la que mirarías a alguien que amas profundamente y que está pasando por un momento difícil. Eso es lo que vamos a explorar en este capítulo, y te prometo que si le das una oportunidad genuina, lo que descubres puede sorprenderte. No. El espejo tiene una relación peculiar con la psicología humana. Para la mayoría de las personas, el momento frente al espejo es un momento de evaluación y, con frecuencia, de crítica. Miramos y comparamos lo que vemos con alguna imagen ideal que llevamos en la mente. Una imagen construida a partir de expectativas culturales, comentarios recibidos a lo largo de los años y ese crítico interno que ya conocemos bien. Rara vez nos miramos al espejo con genuina curiosidad o con afecto. Rara vez vemos en ese reflejo a un ser humano completo, con su historia, sus heridas, su valentía cotidiana y su capacidad de transformación. Casi siempre vemos una lista de lo que falta, de lo que sobra, de lo que no está a la altura. Y esa mirada, repetida día tras día, se convierte en una forma silenciosa pero constante de violencia hacia uno mismo. La práctica del espejo que vamos a explorar hoy tiene raíces en diversas tradiciones contemplativas y en su esencia es profundamente budista. Se basa en el principio del Maitri que exploramos antes, la posibilidad de dirigir hacia uno mismo la misma bondad que somos capaces de ofrecer a otros. Y utiliza el espejo no como herramienta de evaluación, sino como superficie de encuentro, un lugar donde puedes verte realmente, más allá de la máscara que usas para el mundo, más allá del personaje que construiste para sobrevivir, y encontrarte con la persona real que hay debajo de todo eso, la persona que ha cometido errores y que sigue aquí, la persona que ha sufrido y que todavía busca la luz, la persona que, independientemente de todo lo que haya pasado, merece ser vista con compasión. Antes de describir el ejercicio, quiero prepararte para algo que puede ocurrir cuando lo practiques por primera vez. Muchas personas sienten una resistencia inmediata al mirarse a los ojos en el espejo de esta manera. Algunos sienten incomodidad, otros sienten tristeza. Algunos incluso sienten el impulso de apartar la mirada. Esa resistencia no es una señal de que estés haciendo algo mal. Es precisamente una señal de que estás tocando algo real. Es la huella de años de miradas críticas, de momentos en que te viste y no te gustaste, de veces en que apartaste la mirada de tu propio reflejo porque lo que veías te dolía. Si sientes esa resistencia, no la fuerces ni la ignores. Simplemente nómbrala, respira y continúa con suavidad. El ejercicio es este. Busca un momento de relativa quietud, un instante en que no estés apresurado y no tengas nada urgente esperándote. Colócate frente a un espejo, preferiblemente uno donde puedas ver tu rostro con claridad. Respira 3 veces de manera consciente, dejando que cada exhalación suelte un poco de la tensión del día. Luego mira a tus propios ojos en el reflejo. No a tu cabello, no a tu piel, no a los detalles de tu apariencia. A tus ojos. Y mientras los miras, di estas palabras en voz alta, o si no puedes hacerlo en voz alta, con la mayor claridad posible en tu mente. Te perdono, porque en ese momento no sabías lo que hoy sabes. Hiciste lo que podías con lo que tenías, y mereces seguir adelante. Parece sencillo, y en cierta forma lo es, pero la sencillez de este ejercicio es parte de su poder. No requiere años de práctica meditativa, no requiere un maestro presente, no requiere condiciones especiales. Solo requiere tu disposición a estar presente contigo mismo durante unos pocos minutos, a ofrecerte las palabras
que quizás nadie más te ha dicho, o que has escuchado de otros, pero nunca has podido recibirlas completamente porque no creías merecerlas, ¿no? Las palabras que te dices a ti mismo, especialmente cuando las dices mirándote a los ojos, tienen un peso diferente al de las palabras que piensas en abstracto. Hay algo en esa conexión directa con tu propio reflejo que hace que el mensaje llegue a un lugar más profundo, ¿no? La ciencia moderna ha comenzado a explorar por qué prácticas como esta tienen efectos reales en el bienestar emocional. Cuando nos hablamos a nosotros mismos con compasión, especialmente cuando lo hacemos de manera deliberada y repetida, activamos en el cerebro los mismos circuitos que se activan cuando recibimos cuidado de otra persona, ¿no? El sistema nervioso, en cierta forma, no distingue perfectamente entre el cuidado que viene de afuera y el cuidado que generamos desde adentro cuando la práctica es genuina, ¿no? El budismo intuyó esto hace más de 2000 años, sin necesitar los instrumentos de la neurociencia moderna, ¿no? La forma en que te hablas a ti mismo tiene consecuencias reales en tu estado interior, y esas consecuencias se acumulan con el tiempo en una dirección u otra, ¿no? Te invito a practicar este ejercicio del espejo durante 7 días consecutivos, una vez al día, durante no más de 3 o 5 minutos, ¿no? No tienes que creer completamente las palabras que dices desde el primer día. De hecho, ¿no? Es probable que al principio haya una parte de ti que las rechace o que sienta que no son verdad. Eso está bien. La práctica no exige convicción inmediata, no. Exige consistencia y honestidad, no. Cada vez que te miras a los ojos y pronuncias esas palabras, estás plantando una semilla en el jardín de tu mente. No todas las semillas germinan al mismo ritmo, y algunas necesitan más tiempo, más agua, más paciencia. Pero si sigues regando, algo comienza a cambiar, primero de manera casi imperceptible, luego con una claridad que te sorprende, ¿no? Algunos días el ejercicio se sentirá vacío o forzado, y eso también forma parte del proceso. No todos los días tenemos la misma apertura emocional, ¿no? Y no todos los días el corazón está igual de dispuesto a recibir bondad. En los días difíciles, en los días en que la resistencia es más fuerte, no. En los días en que te miras y lo primero que sientes es distancia o incluso rechazo. Esos son precisamente los días en que la práctica es más valiosa, ¿no? Porque estás entrenando algo que va mucho más allá del bienestar momentáneo. Estás construyendo una relación nueva y diferente contigo mismo. Una relación basada en la presencia y la compasión, en lugar de en el juicio y la condena, ¿no? Respira profundo una vez más. Y si tienes un espejo cerca en este momento, te invito a hacer una pausa, a acercarte, a mirarte a los ojos por unos segundos. No con crítica, no con evaluación, solo con presencia, ¿no? Solo con la disposición de ver a un ser humano que ha caminado un camino difícil, que ha cargado más de lo que a veces podía y que sigue aquí, buscando la manera de vivir con más paz y con más ligereza. Esa persona que ves merece escuchar algo amable hoy. Y la única voz que puede decírselo en este preciso momento es la tuya, ¿no? Hay un malentendido que aparece casi siempre cuando se habla de autoperdón, ¿no? Un malentendido tan profundamente arraigado que muchas personas rechazan la idea de perdonarse antes de haberla comprendido realmente. Ese malentendido dice así, ¿no? Perdonarte significa que lo que hiciste estuvo bien, que fue aceptable, que no tuvo consecuencias reales o que esas consecuencias no importan, ¿no? Y desde ese malentendido, el autoperdón parece una forma de evasión, de cobardía moral,
de minimizar el impacto real de los propios errores, no. Si alguna vez has sentido esa resistencia, si alguna vez has pensado que perdonarte sería traicionar a alguien que resultó herido por tus acciones, no. Quiero que sepas que esa resistencia viene de una confusión comprensible, pero que no refleja lo que el perdón genuino realmente es, no. Perdonarte no significa olvidar, no significa borrar lo que ocurrió de tu memoria o fingir que no tuvo consecuencias, no. No significa absolverte de responsabilidad ni declarar que tus acciones fueron correctas cuando no lo fueron. El perdón genuino, no, tal como lo entiende la tradición budista y también la psicología contemporánea más profunda, es algo completamente diferente, no. Es un acto de liberación personal que no depende de que el pasado cambie, porque el pasado no puede cambiar, no. Es la decisión de dejar de cargar un peso que ya no cumple ninguna función útil en tu vida presente, no. Es la comprensión de que seguir sufriendo por algo que ya no puede modificarse no es justicia, no es responsabilidad, no es honrar a quien fue lastimado, no. Es simplemente sufrimiento sin propósito, no. Imagina a un caminante que emprende un largo viaje a través de las montañas. Al comienzo del camino, recoge una piedra del suelo, no. Una piedra que representa algo que hizo y que le pesa en el corazón. La mete en su mochila y comienza a caminar. Al principio, el peso es tolerable, ¿no? Pero a medida que las horas pasan y el camino se empina, la piedra pesa cada vez más. Sus hombros duelen, sus rodillas se resienten, su paso se vuelve más lento y más difícil, ¿no? Y sin embargo, sigue cargando la piedra, convencido de que llevarla es la prueba de que le importa lo que ocurrió, de que no es indiferente, de que tiene conciencia, ¿no? Hasta que alguien en el camino le hace una pregunta simple. ¿Cargar esa piedra ha reparado algo? ¿Ha aliviado el dolor de alguien? ¿Ha cambiado lo que ocurrió? No. El caminante se detiene. La respuesta a las 3 preguntas es no, y en ese momento, por primera vez, considera la posibilidad de dejar la piedra en el suelo y seguir caminando. No. Soltar la carga no deshace el camino recorrido con ese peso. No borra las horas de dolor ni los kilómetros de esfuerzo innecesario. Pero lo que sí hace, de manera inmediata y real, no, es liberar al caminante para seguir avanzando con mayor ligereza, con mayor presencia, no, con mayor capacidad de disfrutar el paisaje que lo rodea y de ayudar a otros que encuentre en el camino, no. Eso es exactamente lo que el autoperdón hace en tu vida interior. No borra el pasado, libera el presente, y un presente libre de esa carga tiene una capacidad infinitamente mayor de hacer el bien, de reparar lo reparable, de construir algo diferente que un presente aplastado bajo el peso de una condena que nunca termina, ¿no? El budismo usa el concepto de upadana, que se traduce habitualmente como apego o aferramiento, para describir uno de los mecanismos más fundamentales del sufrimiento humano, ¿no? Nos aferramos a las cosas placenteras porque no queremos perderlas, pero también, de manera menos obvia, nos aferramos al dolor, a la culpa, ¿no? A la identidad construida alrededor del error, ¿no? Porque incluso esa identidad, por dolorosa que sea, se ha vuelto familiar. Y lo familiar, aunque duela, produce una extraña sensación de seguridad, ¿no? Sabemos quiénes somos cuando nos definimos por nuestros errores. La pregunta que el budismo nos hace es: ¿estás dispuesto a soltar esa identidad familiar, aunque duela, no? Para descubrir quién eres cuando no te defines por lo que hiciste, ¿no? Hay personas que han cargado durante décadas con el peso de un error que cometieron en su juventud.
Han construido toda una narrativa de vida alrededor de ese error. Soy alguien que falla. Soy alguien que no merece ser amado. Soy alguien que hace daño a quienes lo rodean. Y esa narrativa, repetida durante años, se convierte en una profecía que se autocumple, ¿no? Porque cuando te crees indigno de amor, actúas de maneras que alejan el amor. Cuando te crees destinado a fallar, inconscientemente saboteas tus propios intentos de éxito, ¿no? La carga del error no solo pesa, moldea activamente tu realidad presente de maneras que perpetúan el sufrimiento. Soltar esa carga, entonces, no es un acto de evasión, no. Es un acto de responsabilidad hacia tu propio futuro, no. La tradición budista nos ofrece una imagen hermosa para entender el proceso del perdón. Habla de la mente como un estanque de agua. Cuando el agua está agitada por el viento de los pensamientos de culpa y autojuicio, la superficie se llena de ondas y no puede reflejar nada con claridad. Todo lo que ves en ella está distorsionado, fragmentado, irreconocible, ¿no? Pero cuando el viento amaina, cuando el agitamiento se calma, el agua recupera su quietud natural y puede reflejar el cielo con perfecta nitidez, ¿no? El autoperdón es ese proceso de calmar las aguas. No cambia lo que el estanque contiene, no cambia su profundidad ni su forma, no. Simplemente le devuelve su capacidad natural de ver con claridad, de reflejar la realidad sin distorsión, no. Perdonarte tampoco significa que dejes de sentir tristeza o dolor por lo que ocurrió. Puede que ese dolor permanezca y está bien que así sea, ¿no? Hay errores cuyas consecuencias son reales y duraderas, y la tristeza que surge de reconocer el impacto de nuestras acciones es una emoción honesta y válida, ¿no? Lo que el autoperdón transforma no es la tristeza sino la condena, ¿no? La diferencia entre los dos es sutil pero fundamental. La tristeza dice, lamento lo que ocurrió, ¿no? Mientras que la condena dice, soy indigno de existir plenamente por lo que ocurrió. Puedes llevar la tristeza contigo como un recordatorio suave de lo que importa, ¿no? Como una brújula que orienta tus acciones futuras. Pero la condena no te orienta hacia ningún lado, solo te inmoviliza, ¿no? Hay un paso concreto que puedes dar hoy, ahora mismo, en la dirección del autoperdón. No tiene que ser definitivo ni perfecto, puede ser pequeño y tentativo, ¿no? Como el primer paso de un caminante que lleva mucho tiempo sentado. Ese paso es simplemente reconocer, en voz alta o en el silencio de tu corazón, ¿no?, que has cargado esa piedra durante suficiente tiempo, que el peso que llevas no ha reparado nada ni ha cambiado nada, no, que mereces seguir caminando con mayor ligereza, no porque lo que ocurrió no importe, sino precisamente porque tu vida presente importa, porque las personas que te rodean merecen la versión de ti que no está aplastada bajo ese peso, porque el mundo necesita lo mejor de ti, y lo mejor de ti no puede florecer bajo la sombra permanente de la autocondenación. No. Respira profundo, siente el peso de lo que has estado cargando, y luego, con toda la suavidad y toda la valentía que puedas reunir en este momento, no, imagina que lo depositas en el suelo frente a ti. No lo estás borrando, no lo estás ignorando, solo lo estás dejando en su lugar, en el pasado donde pertenece, no. Mientras tú te preparas para dar el siguiente paso hacia adelante, no. Más ligero, más libre, más presente. Ese es el regalo que el autoperdón te ofrece, y es un regalo que nadie más puede darte. Solo tú tienes el poder de soltar esa carga, y ese poder, aunque hoy parezca lejano, siempre ha estado en tus manos, ¿no? Hemos recorrido juntos un camino largo y profundo.
Hemos mirado de frente a la culpa y descubierto que es una construcción del ego disfrazada de conciencia moral. Hemos conocido la metáfora de las dos flechas y comprendido que el verdadero sufrimiento no está en el error, sino en el juicio que le añadimos. No. Hemos explorado la impermanencia y entendido que la persona que cometió ese error que tanto cargas ya no es exactamente la misma que está aquí ahora, escuchando estas palabras. No. Hemos aprendido sobre el Maitri, sobre el arrepentimiento que sana en lugar de herir, sobre el ejercicio del espejo y sobre la diferencia crucial entre olvidar y soltar. No. Y ahora llegamos al final de este recorrido, que en realidad no es un final sino un umbral, el comienzo de algo diferente. No. Quiero que te detengas un momento antes de continuar, no para hacer un resumen ni para repasar conceptos, sino para que notes algo muy sencillo. En este preciso instante, no. Mientras respiras y estás presente aquí, hay paz disponible. No te pregunto si estás completamente en paz, si todos tus problemas están resueltos, no. Si el crítico interno ha desaparecido para siempre, no. Te pregunto algo más pequeño y más real. En este instante específico, hay un espacio de quietud disponible, aunque sea diminuto, aunque coexista con el ruido y la preocupación. No. Si lo buscas con honestidad, lo más probable es que lo encuentres. Y lo que eso significa es algo que el budismo ha enseñado durante siglos. No. La paz no es algo que construyes desde afuera hacia adentro. Es algo que descubres que siempre estuvo ahí, debajo de todas las capas de juicio, miedo y condena que la cubrían. No. Una de las imágenes más hermosas que la tradición budista usa para describir la naturaleza de la mente es la del cielo y las nubes, ¿no? Imagen que ya hemos visitado antes en este recorrido. El cielo no se convierte en nube cuando las nubes aparecen. No pierde su naturaleza, ¿no? No se oscurece en su esencia más profunda, aunque temporalmente no se lo pueda ver con claridad desde la tierra, no. La paz que el budismo señala es de esa naturaleza. No es algo que ganas ni algo que pierdes. Es tu naturaleza más fundamental, siempre presente, no. Simplemente cubierta a veces por las tormentas del autojuicio, la culpa, el miedo y la vergüenza, no. Todo el trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de este video no ha sido para crear algo nuevo en ti, ha sido para retirar, capa a capa, no, lo que impedía que vieras lo que ya estaba ahí, no. Hay una historia zen que me gusta especialmente para cerrar este camino. Un estudiante llegó ante su maestro completamente agotado, después de años de búsqueda espiritual. Había viajado a monasterios lejanos, había practicado meditación durante horas cada día, no. Había estudiado textos antiguos y había buscado la iluminación con una intensidad que lo tenía al borde del agotamiento. Se sentó frente al maestro y le dijo con desesperación, no. He buscado la paz en todos lados y no la encuentro, no. ¿Dónde está? El maestro lo miró en silencio durante un largo momento y luego respondió con suavidad: ¿Quién es el que la está buscando? El estudiante frunció el ceño, confundido. No. El maestro sonrió y dijo: el que busca la paz ya es paz, solo que todavía no lo sabe. En ese instante, algo en el estudiante se asentó profundamente, ¿no? Como si una tensión que había durado años finalmente encontrara dónde descansar, ¿no? Eso es lo que el autoperdón hace en su nivel más profundo. No te convierte en una persona diferente, no. Te devuelve a lo que ya eras antes de que empezaras a cargar todos esos juicios sobre ti mismo. Antes de que aprendieras que tenías que ganarte el derecho a existir sin culpa, no.
antes de que la voz del crítico interno se instalara como un inquilino permanente en tu mente. No. Hay una versión de ti que nunca necesitó de la condena para saber quién era. Una versión anterior a todas las historias que te contaste sobre tus errores y tus limitaciones. El trabajo del autoperdón es, en esencia, un trabajo de regreso a esa versión. No una versión perfecta, sino una versión que puede coexistir con la imperfección sin destruirse por ella. No. A lo largo de este camino, has recibido herramientas concretas que puedes llevar contigo más allá de este video. Tienes la conciencia de la segunda flecha, ¿no?, que te permite reconocer cuando estás añadiendo sufrimiento innecesario al dolor inevitable. Tienes la comprensión de la impermanencia, ¿no?, que te recuerda que ni tus errores ni tu identidad son entidades fijas e inamovibles. Tienes la práctica del Maitri, ¿no?, esa disposición a tratarte con la misma bondad que le darías a un amigo querido, ¿no? Tienes el proceso de los 3 pasos del arrepentimiento sano: reconocer, reparar y resolver, seguido del soltar. Y tienes el ejercicio del espejo, ¿no?, esa práctica cotidiana de encontrarte con tu propio reflejo desde la compasión en lugar del juicio. Estas herramientas no son teorías abstractas, no. Son prácticas vivas que funcionan en la medida en que las usas, en la medida en que las traes a los momentos reales de tu vida cotidiana, no. No te voy a decir que este camino es fácil o que la transformación ocurre de la noche a la mañana. El crítico interno no desaparece después de un video, no, por profundo que haya sido el recorrido. Los patrones de autojuicio que llevan años instalados en la mente necesitan tiempo, práctica y paciencia para transformarse, ¿no? Habrá días en que todo lo que exploramos aquí parezca lejano e inalcanzable, días en que la segunda flecha llegue antes de que puedas reconocerla, ¿no? Días en que el espejo sea difícil de sostener, ¿no? Esos días no son fracasos, son parte natural del camino. Lo que importa no es la perfección en la práctica, sino la dirección en la que te mueves. Y si cada día te mueves, aunque sea 1 milímetro, en la dirección de la compasión hacia ti mismo, con el tiempo, esos milímetros se convierten en kilómetros de distancia recorrida, ¿no? Quiero compartir contigo algo que los maestros budistas repiten con frecuencia y que tiene el poder de cambiar la forma en que te relacionas con tu propio proceso de transformación, ¿no? Dicen que la práctica espiritual no es una escalera que subes de manera lineal hasta llegar a algún destino final. Es más parecida a una espiral. Vuelves a los mismos temas, ¿no?, a los mismos desafíos, a las mismas preguntas, pero cada vez desde un nivel diferente de comprensión y de capacidad, ¿no? La próxima vez que la culpa aparezca, no la verás exactamente igual que antes. La próxima vez que el crítico interno levante la voz, tendrás herramientas que hoy quizás no tenías. Cada vuelta de la espiral te lleva un poco más adentro, un poco más cerca de esa quietud que siempre estuvo disponible, ¿no? Y ahora, antes de que este camino compartido llegue a su pausa, quiero pedirte algo, no algo complicado, ni que requiera mucho tiempo. Solo esto, en las próximas 24 horas, ¿no?, en algún momento del día, detente durante 3 minutos. Respira conscientemente y di para ti mismo, con toda la suavidad y toda la sinceridad que puedas reunir en ese momento, ¿no?, estas palabras: hice lo que pude con lo que tenía, ¿no? He aprendido y merezco seguir adelante, no porque sea una fórmula mágica, sino porque es la verdad, porque tú, como todo ser humano que ha amado y fallado y seguido intentando, mereces exactamente eso, seguir adelante. Más ligero, más libre,
más en paz contigo mismo. No. La paz no está esperándote en algún momento futuro en que hayas pagado suficiente por tus errores. No está condicionada a que seas perfecto ni a que nunca vuelvas a equivocarte. Está aquí, ahora, disponible en este preciso instante, para quien tenga la valentía de dejar de buscarla afuera y la sabiduría de reconocerla adentro. No. Gracias por haber caminado este trecho conmigo. Gracias por tu honestidad, por tu disposición a mirar hacia adentro, no, por el coraje silencioso que se necesita para explorar estos territorios del corazón, no. Suscríbete y activa la campana para sumergirte en la calma y descubrir los secretos que el universo guarda para ti. Este camino continúa y no tienes que recorrerlo solo.